Hola amigos, yo soy Carolina Gómez y bienvenidos a una nueva pesadilla. El día de hoy vamos a hablar sobre un asesino del cual todo el mundo especula, del cual todo el mundo necesita saber quién es, pero realmente no hay una resolución en este caso. Hoy vamos a hablar sobre el asesino del Zodiaco. Quédense para más. Estos crímenes fueron en la década de los 60s y los 70s en California, Estados Unidos. En varios condados de California se registraron varios asesinatos sin saber su previo o sin saber quién era el posible asesino. Fueron 37 víctimas en total las que se le adjudicaron a este asesino, pero solo 7 de ellas fueron legítimas, ya que el propio asesino fue el que las aceptó. 5 de ellos no sobrevivieron y 2 de ellos sí sobrevivieron y contaron todo acerca del asesino. Para que se den más o menos una idea de cómo era el asesino, dado que en esa época no tenían como forma de agarrar una imagen de él o cómo lo describían, era más o menos de la siguiente manera. Decían que era un hombre blanco, caucásico, corpulento, pelo castaño, más o menos de unos 70 a unos 80. Ahora, teniendo una idea de cómo era el asesino, ahora vamos a poder pasar a la cronología de los hechos. Todo comienza el 20 de diciembre de 1968 en un condado de California, exactamente en Lake Hedmond Road, más o menos como a las 10 de la noche. David Arthur Faraday y Betty Lou Jensen, los dos de 17 y 16 años de edad, se encontraban en una primera cita y ellos tenían planes de ir a un concierto navideño. Previo a esto, se estacionaron en un cruce alrededor de las 10 de la noche. En ese momento, un carro se estaciona al lado de ellos y dispara en contra de los jóvenes, dándole un tiro a Faraday en la cabeza y 5 a Jensen en la espalda. Cabe destacar que ella trató de huir, pero fue en vano, ya que la alcanzaron y volvieron a dispararle. Minutos después, alguien dio aviso a la policía y se hicieron las investigaciones previas. Se encontró que les dispararon con un calibre 22. Al día siguiente, los residentes de Vallejo despertaron con la mala noticia de que a estas dos personas las habían asesinado y que esta escena era muy poco probable que sucediera en uno de esos barrios, dado que toda la gente pues se conocía. Estos actos generaron un poco de miedo entre la sociedad y entre los pobladores que vivían ahí, ya que nunca se habían visto estos actos tan atroces y mucho menos de dos jóvenes. Sus segundas víctimas fueron el 4 de julio de 1969. Fue Michael Vernoll Moncure, de 19 años, y Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 años. Se encontraban en Blue Rocks, igualmente California, Estados Unidos. Ellos se encontraban en el coche igual platicando, todo normal, cuando un coche pasó al lado suyo. Ellos no le dieron importancia y 10 minutos después estacionó ese mismo coche tras de ellos y se percataron que alguien bajó del coche y se dirigió a ellos. Cuando llegó el asesino, los alumbró con una linterna dejándolos cegados y entonces disparó en contra de la pared. Más tarde, justamente a las 12:40 de la madrugada del día siguiente, o sea el 5 de julio, el departamento de policía de Vallejo recibió una llamada anónima. La llamada era efectuada por un hombre que confesó ser el actor material de ese asesinato y el asesinato de Faraday y Jensen, incluso dando el lugar exacto en donde habían sucedido estos asesinatos. Él lo dijo en un tono de burla y luego colgó y dijo adiós. Simultáneamente mandaron a 2 policías a revisar las 2 escenas del crimen. Una, el lugar probable de la llamada entrante a la policía que había confesado el crimen, y 2, al lugar donde el asesino había dicho que había dejado los cuerpos. El primer escenario no encontraron nada, ya que el lugar donde llegaron era una cabina en medio de la nada y solamente había un teléfono descolgado y un poco de huellas en el piso, pero nada más que importante. Al segundo lugar que llegaron fue al lugar donde el asesino les indicó que los cuerpos yacían muertos. Había sangre por todas partes y había múltiples balas en los 2 cuerpos. A Ferry la declararon muerta y a Renaud, a pesar de haber recibido múltiples balas, sobrevivió al ataque.
Los policías llegaron a la conclusión de que el acto se había realizado con una 9 milímetros, una arma diferente al anterior caso. Y aquí es donde en verdad empieza el verdadero terror. El 1 de agosto de 1969 llegan 3 cartas escritas por el que dice ser el Zodiaco a las redacciones del Vallejo Times Herald y al San Francisco Examiner. Estos eran periódicos muy importantes de la época. En estas cartas se reconocen los crímenes cometidos por el Zodiaco y en ellas se anexa un criptograma de aproximadamente 360 caracteres, que una vez resuelto se revelará la identidad del asesino. En estas cartas, también se exigía que se publicaran las cartas en primera plana, y si no lo hacían, mataba a 12 personas. Pero no pasó, ya que sí las publicaban en el periódico al día siguiente. Un dato curioso de estas cartas fueron los criptogramas, ya que nadie pudo descifrar el misterio que en ellas venía. Los que pudieron realmente descifrarlo, después de muchos intentos de muchísimas personas, tanto policías, tanto como criptógrafos, tanto especialistas derivados del tema, no pudieron descifrar, fueron 2 personas. Fue un maestro de secundaria que se llama Donald y Betty, su esposa. Ellos desencriptaron un criptograma de aproximadamente 408 símbolos y este contenía una descripción asombrosa. No obstante, esta descripción o este hallazgo tenía muchísimas faltas de ortografía y decía cosas un poco fuertes y un poco incoherentes. La carta que mandó el asesino tenía esto escrito en ella. Decía: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todo. Matar algo es la experiencia más excitante. Ahora, sin más que nada, vamos al tercer asesinato, que se dio 2 meses después de aquel terrible día. Fue el 27 de septiembre de 1969 en Lake Berries, Napa. Fue en el lugar en el que se presume que hoy en día es la isla del Zodiaco. En esta ocasión es Brian Calvin Hartel y Cecilia Ann Shepard, los dos de 20 y 22 años respectivamente. Ellos se encontraban cenando a las orillas de un lago cuando vieron que un hombre se les acercó tras esconderse tras un árbol. Shepard lo describe como musculoso, con una capucha como de verdugo negra, unas gafas de sol, una especie de perol, túnica, con un símbolo en el pecho, el cual están viendo en pantalla, y con una pistola en mano. Él les dijo que era un convicto y que tenía que huir rápidamente hacia México. A ellos les dio la oportunidad de que ellos mismos se ataran, pero ellos supieron que algo estaba mal y decidieron que era momento de actuar. El asesino era muy listo, se dio cuenta de lo que estaban haciendo, los apuñaló múltiples veces, robó su carro, recorrió 500 metros hasta Knoxville Road y dibujó unos símbolos en el carro. Cabe decir que Shepard, el acompañante de Shepard, Hartel, le dijo al asesino: mátame primero, que no puedo ver cómo la asesinas a ella. Él mismo denunció su crimen, ya que a las 7:40 hizo oficialmente una llamada a las autoridades del condado de Napa. Cuando los policías llegaron, los dos estaban previamente conscientes. Fueron trasladados al hospital, pero Shepard entró en coma durante el transcurso y nunca recuperó la conciencia. Murió 2 días después. Hartel, por su mala suerte o por su buena suerte, sobrevivió. El cuarto asesinato se da casi un mes después de estos hechos. Se dio en Presidio Heights, en San Francisco, el 11 de octubre de 1969. Mataron a Paul Lindstein, de aproximadamente 29 años de edad. Él era taxista. Ese día, un hombre abordó el taxi de Paul y pidió que lo llevara a las calles de Maple y Presidio Heights, que estaban un par de calles adelante de donde él había tomado el taxi. Sin embargo, antes de que llegaran a su destino y pasando la calle de Cherry, él le disparó con un calibre 9 milímetros y hizo algo súper extraño, ya que le quitó la camisa que vestía y le quitó las llaves del carro. Quien denunció el evento fue un joven que lo vio del otro lado de la acera lo que estaba pasando. Cuando los policías reciben la llamada, dicen que tienen un 27, lo que significa que tenían un posible tiroteo. Cuando se dirigieron al lugar de los hechos, vieron a una persona similar a la descripción, pero no le dieron importancia, ya que esta persona iba muy normal
y ni siquiera traía sangre en ninguna parte del cuerpo visible. Y este hombre pues no se les hizo sospechoso en lo absoluto. Curioso, ¿no? Al llegar la policía, la escena no era sino más que un escenario de terror, era horrible. Lo describieron como asqueroso, ya que el suelo estaba lleno de sangre y el coche igual. 3 días más tarde recibieron una carta con 3 sellos y escrita con rotulador azul diciendo: ¿soy el Zodíaco? Ese día fue el 10 de octubre de 1969. En la carta venían 3 trozos ensangrentados de la camisa de Paul Stine. En la carta, aparte de la playera, venía un diagrama dibujado a mano con rotulador azul en el que presumía ser una bomba y decía que iba a matar niños, que iba a poner una bomba en cualquier autobús escolar y ellos no sabrían en qué atenerse o a qué buscar, y puso escoltas a todo autobús escolar, pero era una escolta muy limitada ya que era una gran ciudad y había muchísimos camiones escolares y se vivía con ese pánico día tras día. La policía de Napa, Vallejo y San Francisco se unían por una causa para averiguar quién en verdad era el asesino. Y decían que el que lo resolviera iba a ser el detective más grande del mundo, ya que en verdad no tenían pista alguna de quién fuera a ser el asesino. Todo el mundo quería resolver este caso. Todo el mundo sabía quién era el asesino del Zodíaco aparentemente, ya que al departamento de policía llegaban unas 1000 llamadas por día diciendo que ellos sabían quién era el verdadero asesino. Pero pues en esta realidad no lo creo. Pero pues en este caso no era descartada ninguna llamada, ni eran seguidas y tomadas, pero al final descartaban a los posibles asesinos por no tener la conectividad suficiente con los crímenes. En ese entonces no tenían toda la tecnología que tenían hoy en día, y solo archivaban todo lo que les llegaba en un archivero de 7x12. Archivaban la descripción, las huellas y la caligrafía del posible asesino. Pronto llegó una nueva carta, y en esta carta decía que él quería que toda la ciudad usara un botón de él fabricado con el símbolo que él había diseñado, que era el que están viendo en pantalla. Varios de los expertos describieron al asesino, o al Zodíaco, como él se llamaba, como un asesino que le gustaba la publicidad y le gustaba el egocentrismo. Después de esta carta ya no se mandó ninguna otra más, solamente se siguieron cometiendo los crímenes, pero sin enviar alguna carta, y todos los investigadores no lo atribuyeron al Zodíaco. Ahora vamos a las teorías, que créanme que en verdad son muchísimas. He tomado las 3 más importantes y yo voy a dar mi punto de vista sobre el caso. Vamos a ver qué resulta y sin más que nada vamos a las teorías. La primera teoría nos dice que intentan jugar con la policía, que realmente la pareja que descifró, ¿se acuerdan la pareja que descifró las cartas? Pues decían que como nadie había podido descifrarlas, ellos posiblemente pudieran ser los asesinos, de los famosos asesinos del Zodíaco, que no era uno, eran 2, era la pareja, y por eso pudieron resolver el caso. La segunda teoría nos dice que posiblemente eran 2 gemelos. La tercera teoría nos dice que a lo mejor era una secta, un grupo de personas que llevaban a cabo estos asesinatos. Bueno, sin más que nada, nos despedimos una vez más de este espacio, de este caso, que es comparado incluso con el de Jack el Destripador. Es muy bueno este caso, espero puedan ver más información en la página donde les dije, porque en verdad es muy asombroso toda la información que hay del caso. Ustedes díganme qué creen, qué teoría creen que sea la verdadera, qué teoría le van más. Ustedes déjenmelo en la cajita de comentarios, y que pueden suscribirse a su canal para que en un futuro vengan más videos y tengamos más gente que lo ve. Y sin más que nada, muchísimas gracias una vez más. Ya saben que pueden dejarme igualmente aquí en la cajita de comentarios algún caso que les llame la atención, algo que quieran que hable, o algo que merezca ser contado.
Más que nada, buenas noches. Soy Carolina Gómez. Bonitas pesadillas, chicos. Bye bye.